Bienvenido. Estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado 2024. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Muy buenas noches, muchachos, Dios me los bendiga. Buenas noches, les saludamos nuevamente Ricardo y Doris Morfín, directores del Ministerio Impacto de Poder, Impacto de Gracia. No, hombre, estoy emocionado. Vamos llegando del sur de México. No, ahora sí nos fuimos hasta Belice, nos fuimos hasta el otro lado de México, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Ustedes ni se imaginan cuánta necesidad hay por aquellos lugares de que la gente escuche las buenas nuevas del Evangelio. Mi nombre es Ricardo Morfín, mi esposa Doris está allá en la computadora, en todos los programas habidos y por haber para que el sonido llegue como debe de estar con cada uno de ustedes. Clase número 9. Hoy terminamos. Estamos hablando de nuestro reposo. Nuestro reposo. Y mucho todavía quedaría por seguir hablando. Tenemos 15 horas en el año, en los años pasados. Así que si quieren aventarse un clavado, métanse a los años pasados, porque lo que te estoy compartiendo ahorita es palabra fresca. Agarro algunas cosas de los años pasados, pero no te estoy dando una repetición. Estoy dando el complemento de palabra de Dios para tu vida, para este momento. Amén. Y qué bueno que ya está lloviendo en Monterrey. Oramos por bendición por Nuevo León, para que Dios prospere a Nuevo León en el nombre poderoso de Jesús. Nuestro reposo, clase número 9. Ten la Biblia a la mano, porque voy a tratar de resumir todo lo que resta en 2 horas. En 2 horas. Ay, creo que la enseñanza del reposo es una de las bases para ayudarnos a quitar un montón de religiosidad que hay en nuestra cabeza, hermano. ¿Se reirían ustedes si ven la última predicación que compartimos, verdad, Doris, allá en Quintana Roo? Yo les hice preguntas a la congregación y estuvo de risa casi toda la hora. Porque la gente cree que conoce la Biblia, pero cuando le hacen preguntas de la Biblia, te contesta cosas que alguien dijo, que alguien les enseñó, que habían escuchado de parte de. Y cuando abrimos el versículo de la Biblia que yo les estoy explicando a ellos, se dan cuenta y abren los ojos y dicen, ¡ah! Nunca lo había visto de esa manera. Por eso la enseñanza del reposo es súper poderosa, hermano, para quitar toda religiosidad. ¿Estás listo? Repite conmigo, estoy listo. Clase número 9. Clase número 9. Y es increíble. O me sorprende, a mí en lo personal, leer unas escrituras y luego encontrar gente llamada hija de Dios en otros lugares que refutan muchas cosas cuando tú se lo dices con la Biblia y aún estando escrito, hermano. Hebreos capítulo 10, versículo 1, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, bien clarito dice, clarito, que todo lo del Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. ¿Qué tan difícil está de entender eso?
El cuerpo es la realidad de esas sombras. Y nosotros no vivimos bajo sombras, vivimos bajo la realidad que es Cristo Jesús. ¿Cuántos exaltan a Cristo Jesús? Y tristemente, el 99.9.999999999% de los cristianos hoy en día viven bajo las sombras. De verdad, viven bajo las sombras. Y no me gusta exagerar, pero te digo otra vez, el 99.999999999 y todos los 9 que puedas ponerle ahí, de los cristianos hoy en día viven bajo sombras, viven bajo tipos, viven bajo figuras y no bajo la realidad que es Cristo Jesús. Por eso no pueden vivir la vida en abundancia que Cristo nos dejó en la cruz del Calvario. Pero cuando cambien su sermón del monte Sinaí al monte Sión, comenzarán a vivir la vida en abundancia que Cristo les trajo, les proveyó ya en la cruz del Calvario. Todo era una sombra. Por ejemplo, la Pascua en el Antiguo Testamento representaba a la muerte de Cristo en el Nuevo Testamento. Los panes sin levadura en el Antiguo Testamento eran una sombra de nuestra comunión con Cristo. Ahora comemos el verdadero pan. Las primicias en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, aunque son dos cosas diferentes, ¿ok? Las primicias en el Antiguo Testamento era una sombra de la resurrección de Cristo en el Nuevo Testamento. El Pentecostés en el Antiguo Testamento era una sombra de la venida del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Estamos viendo, hermano, tan fácil de entender que necesitamos que alguien nos ayude para no entenderlo. Las fiestas de las trompetas en el Antiguo Testamento era la resurrección de los santos. Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo lo dice. La fiesta de los tabernáculos en el Antiguo Testamento era una sombra de la realidad que ahora es nuestra morada eterna en Cristo Jesús. Y así podemos seguir hablando un montón de cosas. Tengo como 10 hojas, hermano, que te hablan de las sombras y de las realidades. Sombras y realidades. Pero el día de reposo también, Mateo capítulo 12, versículo 8, dice: porque Jesucristo es el Señor del día de reposo. Qué clarito lo dice Jesús. Bueno, quiero comenzar diciéndote esto. Dios nunca le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, antes de la ley, que guardaran el día de reposo. Nunca le dijo. ¿Ok? Jesucristo, en los 4 evangelios, nunca enseñó que guardaran el día de reposo. ¿Lo alcanzamos a ver, hermano, por favor? El apóstol Pablo, quien tuvo revelación del nuevo pacto, de la gracia de Dios, nunca enseñó a nadie que guardara el día de reposo. Entonces, ¿de dónde hemos sacado la enseñanza que debemos de guardar el 7º día? Claro, de la ley de Moisés, porque ahí viene en la ley de Moisés. Pero ¿qué no hemos leído donde dice Romanos 6:14 que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Que no hemos leído Gálatas 3:13 donde dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición? ¿Que no hemos leído eso, hermano? ¿O solamente yo lo leo y de repente digo, pero ¿por qué los demás no alcanzan a ver esto?
¿Qué no hemos leído? Gálatas 4:4, donde dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué no hemos leído? Gálatas capítulo 3 y Gálatas capítulo 4, donde dice Pablo, ¿cómo se vuelven a meter a esclavizarse otra vez esos pobres y débiles rudimentos, tales como no manejes, no tomes, no conduzcas, adora este día, adora el otro día? ¿No lo hemos leído? Y nos ponemos a discutir, hermano, cosas que ni siquiera hemos leído. Y yo les hice preguntas, ¿verdad? ¿Cuántos creen que debemos de guardar los 10 mandamientos? Y todos levantaron la mano, amén. Le dije, no las bajen, no las bajen, no las bajen. Las traía así. ¿Usted cree que debemos de guardar los 10 mandamientos? Sí. A ver, repítamelos, por favor. No me lo sé. Y aferraos en que debemos de guardarlos. Pero no me lo sé. Y nos aferramos a nuestra ignorancia. Porque alguien dijo. ¿Y cómo sabes si aquel alguien que dijo estaba equivocado? Si la Biblia no lo dice, están equivocados. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver. Jesucristo en los 4 evangelios, el Espíritu Santo nos da revelación y dice, en el día de reposo. ¿Por qué menciona tanto el Espíritu Santo? Porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo enfatiza tanto el día de reposo, hay que meterle ojo porque Él lo está diciendo. Porque el Espíritu Santo sabía que muchos bajo la ley de Moisés iban a estar más agarrados en un día, y iba a ser más importante un día que la misma vida de las personas. Por eso el Espíritu Santo en los 4 evangelios enfatiza tanto el día de reposo. Vamos a leerlo ahora en los 4 evangelios, y no vas a encontrar que Jesucristo diga, guarden el día de reposo. Ni una sola vez. Y el que me encuentre un versículo donde Jesucristo diga que debemos de guardar el día de reposo, lo paso con 200, no con 100. Bueno, estoy de buenas, 250. Porque ya viene la graduación. En Mateo capítulo 12, versículos 7 al 8, ahí fue donde nos quedamos la lección pasada. Dice, versículo 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. ¿Por qué no dice nada más? Iba por los sembradíos y cortaron espigas. ¿Por qué no dice eso, hermano? ¿Te has puesto a detenerte a pensar? Selah, detente y medita en lo que estás leyendo. Porque el Espíritu Santo dice, iban caminando, cortaron espigas en un día de reposo, para que nosotros entendiéramos que lo más importante es la vida y el alimento de las personas que un día. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Pero los que guardaban o trataban de guardar el día de reposo se les quedaron viendo y dijeron, ¡pecadores! Están comiendo en un día que no deben hacer de esas cosas. Y estaban diciendo, es más importante guardar el día que la comida. Y Jesucristo se les queda viendo porque le dicen, Jesucristo, ¿ves lo que están haciendo tus discípulos? Y Jesucristo no les dijo, ay, sí, es verdad, estamos quebrantando el día de reposo, ustedes tienen toda la razón. No, los reprende. Y les llama hipócritas. Pero cortaron espigas y comieron en el día de reposo. No me voy a quedar explicando todos los versículos porque no voy a acabar en 2 horas. ¿Está bien? Nada más te voy a estar enseñando que lo hicieron en el día de reposo. San Juan capítulo 5 ahora. Voy a leerte muchas escrituras. Ahí que tú lo lees en tu casa. San Juan 5, 16. Anótale porque quizás venga en un papelito al final. Había un hombre que estaba enfermo
estaba echado en su lecho por muchos años. Jesucristo llega, dice el versículo 16. Es que el versículo 9 menciona día de reposo. Léelo ahí. Versículo 10 menciona día de reposo. Versículo 16 menciona día de reposo. Versículo 17 menciona día de reposo. ¿Por qué el Espíritu Santo enfatiza tanto el día de reposo? Para que tú y yo y todos entendamos que es más importante la sanidad de una persona que un día. ¿Cuántos dicen es más importante que una persona sea sana de cáncer, sea sana de diabetes? No importa si es lunes, no importa si es martes, no importa si es sábado, no importa si es domingo. Es más importante la vida y la salud de la persona que cualquier día. ¿Tan difícil se nos hace entender eso? Mira lo que dice el 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Espíritu Santo, gracias que escribiste tú que era día de reposo, pero ¿con qué intención lo plasmas? Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Jesucristo lo sana, y aquellos los quieren condenar y atar. Y dicen, no, es día de reposo, súbete a tu lecho, enférmate, acuéstate, quédate ahí. Dice, porque 6 días hay donde puedes venir y ser sanado, pero en el séptimo no. Hoy te toca estar enfermo. ¡Qué estupidez más grande! Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo. ¿No tienes revelación? ¿No tienes rema? ¿No has estudiado a Moisés? Es día de reposo. ¿Por qué cargas tu lecho? Ay, madre. Y él le respondió: el que me sanó fue el mismo que me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Ves que Jesucristo quiere dar descanso? Reposo. Este era el verdadero reposo, hermano. Desatar a los atados por el diablo, sanar a los enfermos, restaurar a los quebrantados. Este era el verdadero reposo, quitarle las cargas de opresión. Pero la ley les ponía más cargas y les decían: es más importante un día que tú. Versículo 16. Mira por qué se enojaron. Mira a Jesús. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle por haber sanado a un enfermo. Si tú comienzas a predicar la gracia de Dios, tú sabes que estás predicando las buenas nuevas de salvación, y tu corazón es libertar a los cautivos, quitar las cadenas de condenación y de esclavitud y decirles: son salvos por la sangre de Jesús. Dios te ama tal y como eres. No necesitas cambiar para que Dios te ame. Dios te ama tal y como eres. Los fariseos se te van a echar encima, aún cuando hagas milagros en el nombre de Jesucristo, y te van a decir: esos milagros son del diablo. ¿Cómo puede ser que un predicador de la gracia esté haciendo esos milagros si Dios no está con él? Dios está con nosotros porque guardamos la ley de Moisés. Procuraban matarle porque hacía estas cosas, Espíritu Santo dice, en el día de reposo. Y Jesús le responde: mi Padre trabaja el día de reposo y yo también. Imagínate cómo se les cayó la cara. Mi Padre trabaja hasta el día de hoy y hace las mismas obras que yo hago. Y decían: ¿cómo puedes? Es blasfemia. Dios guarda el día de reposo. Acuérdate de Génesis, cuando Él hizo toda la creación. Pero como no tenían revelación de que en esa primera creación Dios trabajó 6 días, perfectamente 6 días, e introdujo al hombre a su reposo.
Pero cuando hubo el pecado, entonces Dios le dice al hombre, por causa de tu pecado, ahora tú trabajas 6 días y me metes a tu reposo. Pero el hombre no lo pudo hacer. Pero se quedaron con esa idea errónea en su cabeza. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Tremendo, ¿no? En un día de reposo comieron, en el otro día de reposo sana a un enfermo, y luego vamos a Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas 13, 10. Estaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Ahora, aquí me detengo tantito. De este versículo han agarrado los del séptimo día para decir que Jesucristo guardaba el día de reposo. Pero si tú tienes revelación con Gálatas 4:4, Jesucristo nació bajo la ley. Y se reunían todos los escribas y fariseos, ¿qué día? El día de reposo. ¿Y quién tenía que llegar a ese lugar? Jesucristo. Y ahí les enseñaba, porque Jesucristo también amaba a los escribas y fariseos, igual que a ti, igual que a mí, y quería que ellos también escucharan el plan de salvación. Pero dice, y había allí una mujer que tenía 18 años, una enfermedad, y estaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Cuántos años tenía? 18. ¿Quiénes la habían visto 18 días enferma? 18 años, perdón, gracias Doris, estoy confundido. ¿Quiénes habían visto a esta mujer 18 años encorvada y enferma? Los escribas y fariseos, porque ahí se la pasaba la mujer. ¿Y tenían poder para sanarla? ¿Hicieron algún milagro los escribas y fariseos? ¿Hay alguna escritura? No, pero se creían tan espirituales. Creían que tenían la gloria de Dios. Creían que tenían la palabra de Dios. Y te quiero decir una cosa, ministro, tú que me estás escuchando. Si solamente eres pura palabra, si solamente te paras en un púlpito para hablar palabra, pero no hay prodigios, no hay milagros y no hay señales, eres solamente un loro parlanchín. Porque el apóstol Pablo dice, y yo no me he puesto delante de ustedes y no he venido delante de ustedes con palabras persuasivas, sino con demostración de poder. Un verdadero hijo de Dios llega con milagros, señales y prodigios. Es lo que es la credencial de un hijo de Dios. Si no, pura palabrería, decía David. No es mero esto puro hablar, que me voy a pelear con Goliat y que yo lo voy a derrotar. Dice David, esto es puro hablar, échenmelo a mí para que vean que yo sí me lo aviento. Miren lo que sigue diciendo. Miren la religiosidad, hermano. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Cuando Jesucristo la sanó en el día de reposo, la mujer levantó sus manos y glorificaba a Dios. Lo que glorifica a Dios es que desates las cargas de las personas, hermano, que los dejes libres. Eso glorifica a Dios. Pero los religiosos se enojaron porque alguien glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, si enojado, dice, pero el principal de la sinagoga enojado, si este era el principal, ¿cómo estarían los demás? Alcanzamos a ver, hermano, que el concepto y la imagen y el entendimiento que tengas de Dios afecta a todo el pueblo. Por eso es súper importante que seas un ministro competente del nuevo pacto. No de la letra, porque la letra mata. Está hablando de Moisés.
sino del Espíritu, porque el Espíritu da vida. Está hablando del nuevo pacto que fue hecho a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante el entendimiento que tengas: o matas o das vida. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, otra vez Espíritu Santo, dijo a la gente, mira lo que le enseñó a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados. Venid. Hipócrita, tú no tenías poder para sanar a nadie. 18 años con esta mujer y no la podías sanar. Y ahora me hablas de que tienes la sabiduría y de que en 6 días pueden venir y ser sanados. Si a nadie había sanado. Sí, como si no hubiera ido antes. Fue 18 años y ahora le estás diciendo, ven en 6 días y te sano. No pudiste en 18. Y no en día de reposo van a recibir sanidad. ¡Qué triste! Entonces el Señor le respondió, hipócrita. ¿Alcanzas a ver el coraje de Jesús con aquellos que ponen cargas sobre las personas? Y espero que si tú eres un predicador, hermano, te paras en los púlpitos. Qué triste sería que Jesucristo te dijera, hipócrita, ¿por qué no los desatas en vez de atarlos? Dios nos puso en un púlpito donde podemos dar vida o podemos dar muerte. Y Jesucristo dijo, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para Jesús no es más importante ningún día que la vida de una persona. Es más, dice, para mí es más importante un animal que un día. Les dice, hipócritas. No desatan, dice ahí, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Hipócritas. Jesucristo estaba diciendo, y está correcto, es más importante la vida de un animal que un día. Lo alcanzamos a ver. Pero nos peleamos porque no adoramos el sábado. Bueno, los que creen que se tiene que adorar el sábado. Y nos sentimos los santos en medio de un mundo de pecadores. Y a mí me han retado y me han dicho, el día de la salvación, cuando venga Jesucristo por su pueblo, Jesucristo va a estar investigando con unos lentesotes de lupa para ver quién guardó el sábado. Y los que no hayan guardado el sábado, será el lloro y el crujir de dientes. Así me han dicho. ¿No alcanzamos a leer o entender? Bueno, Lucas capítulo 14, versículo 2. Otra vez el Espíritu Santo diciendo, aconteció un día de reposo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos estás enseñando esto. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Estaban viendo a ver si lo sanaban el día de reposo para... Qué tristeza, hermano, ver gente tan religiosa que nos está observando todo el tiempo para ver si cometemos un error. Yo soy un hombre con muchos defectos, predico muchas cosas, pero en todo lo que predico hay errores. Que luego me dice Doris, dijiste esto. Yo dije, Ave María Purísima, ¿cómo fui capaz de decir eso? Y te digo algo, con esta frase que dije, Ave María Purísima, alguien de los religiosos es capaz de sacar un corte de mi video, de esta enseñanza y decir, mira lo que estaba diciendo el hermano Morfín, cree en el Ave María Purísima. Y pierden tanto tiempo haciendo videos y luego dicen, aquel es un pecador por esto, aquella pastora es una pecadora porque tiene esta falda y aquella mujer también es una pecadora. Y pierden tanto tiempo buscando los defectos de los demás, los religiosos y fariseos, en vez de poner los ojos de nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Triste. Y aquí estaba delante de él un hombre diabético. Dicen que era diabético. Dice hidrópico. Según si tú estudias te vas a dar cuenta que era un hombre diabético.
Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿lo puedo sanar hoy? ¿Lo puedo sanar hoy? Recuerden que es día de reposo. ¿Y qué le dijeron? Les hace una pregunta a Jesús, como diciendo, yo nunca mandé que guardaran un día. Bueno, bajo la ley sí, pero no pudieron. Ahora yo vengo a redimirlos y a rescatarlos de la ley y lo voy a sanar en día de reposo. Y ni aún así, viendo, creyeron. Mas ellos callaron, no hallaban qué responderle. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno, otra vez, o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y no le podían replicar nada. Bueno, ya vimos que Jesucristo dice, es mejor el alimento que cualquier día de reposo. Es mejor ser sano de cualquier enfermedad que cualquier día de reposo. Y dice, y es más importante un animal que guardar un día de reposo. Tremendo, ¿no? ¿Tú crees que los que guardan el día de reposo hoy en día me escuchan decir esto, me van a apedrear igual que a Jesús? Pero sigamos. San Juan, capítulo 9, versículo 16. Hermano, ¿te estás dando cuenta cómo el Espíritu Santo revela que el día de reposo fue el día en que Jesucristo hizo los máximos de todos los milagros? San Juan, capítulo 9, versículo 16. Un ciego de nacimiento. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. ¿Cómo puede ser posible que sane a un ciego en día de reposo? Esto es del diablo. Increíble. Fariseos ciegos, escribas ciegos, estaban viendo que este hombre era ciego de nacimiento. Dios, Jesucristo hizo el milagro, pero como fue en día de reposo, dijeron, no viene de Dios, viene del diablo. Pero Jesús hizo el milagro. Marcos capítulo 1, versículo 21. Sigo leyendo rápido. ¿Qué dije? Marcos 1, 21. Y luego otra vez el Espíritu Santo dice, día de reposo. Entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Jesucristo enseñaba en los días de reposo y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Me da risa, como quien tiene autoridad y no como los escribas, que no enseñan con autoridad. Enseñaba con autoridad. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un demonio que daba voces. ¿Cómo puede ser posible? Estaba la mujer encorvada por 18 años y ahora estaba un endemoniado también ahí dentro. Y no tenían poder para sanar ni para echar fuera demonios. Y llega Jesucristo en día de reposo, sana a la enferma y echa fuera demonios en el día de reposo. Y se enojan. Y todavía se indignan. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Era una legión. O muchos demonios los que tenía. Yo creo que ya tenía 18 años de endemoniado y se le juntó un demonio, otro demonio, otro demonio. Y en los 18 años acumuló un montón de demonios. ¿Y dónde estaba el poder de los escribas, de los que guardaban el séptimo día? O el día de reposo. No tenían poder. Tenían mucha palabrería, pero carentes de poder.
Sé que has venido a destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. A él sí le dicen, tú eres el santo de... Los mismos demonios decían, tú eres el santo de Dios. Pero los escribas y fariseos les decían, ellos ni autoridad tienen. Los mismos demonios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió. Al salir de la sinagoga, el mismo día de reposo, vinieron a casa de Simón, Andrés, con Jacob y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces se le acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. También a la suegra la pueden sanar en día de reposo. ¿Cuántas suegras dicen amén? ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo está narrando toda la secuencia? Y en Marcos capítulo 3, versículo 3, dice que sanó a otro hombre en día de reposo. Ahora escúchame. La ley de Moisés, los escribas y fariseos que estaban apegados a la ley de Moisés, rechazaban a todos estos que Jesucristo sanó. La ley rechazaba a todos, pero la gracia los abrazó. Jesús les dio reposo. Ese era el verdadero origen del reposo. No era un sábado, no era un día especial, sino era quitar cargas. Era quitar ataduras, era dejarlos libres, era echar fuera demonios, era llenarlos, era tener misericordia de las almas y no sacrificio. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo cuando estaba haciendo todos estos milagros? Jesucristo simple y sencillamente estaba diciendo, ya llegó su reposo. Yo soy su descanso. Venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, atados con ataduras de más de 18 años, aprisionados por demonios, por enfermedades, ciegos, y yo los haré descansar. Moisés no, yo los haré descansar, porque ligera es mi carga. ¿Cómo dice? ¿Así dice? Lo leo porque ya me hice bolas. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Listo? Ponme mucha atención a lo que te voy a estar diciendo. Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 13. Escúchame, porque te lo puedo decir, yo lo voy a saborear, pero no sé si lo voy a alcanzar a transmitir o tú me alcances a entender lo que te quiero dar a entender. Pedro y Pablo eran hermanos. No, esa es una canción. Pedro y Pablo. Pablo era un conocedor de la ley. Pablo era fariseo de fariseos. Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Nadie conocía la ley como Pablo. Pero dice la Biblia en Romanos 11:13 que Dios apartó a Pablo para ser apóstol a los gentiles, a los que no conocían la ley. Increíble. Y Pedro, que no conocía de la ley, que venía del vulgo, que venía sin letras, que
que era más hipocritón ahí porque comía y bebía con unos y luego comía y bebía con los otros. Si yo hubiera sido Dios, le digo a Pedro, Pedro, tú te me vas con los gentiles. Y yo le digo a Pablo, Pablo, tú te me vas con los judíos porque ellos te van a entender mejor a ti. Pero Dios cambió las cosas. Y le dice, Pablo, tú te vas con los gentiles. Pedro, tú te vas con los judíos. Me imagino que Pablo dijo, pues me voy con los gentiles. Pero cuando le dijo a Pedro, te vas con los judíos, ¿qué les voy a decir? Yo no conozco nada. Pero Dios le dio tanta sabiduría a Pedro que no necesitaba palabras, sino que la gloria de Dios iba con Pedro, que hasta con su sombra sanaban los enfermos. Y él decía, no tengo oro, no tengo plata, no tengo tanta sabiduría, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y Pablo, apóstol a los gentiles, pregunta, cuando Pablo fue a predicarle a los gentiles, les dijo, ahora conviértanse a la ley de Moisés, ahora tienen que guardar todos estos mandamientos, ahora tienen que circuncidarse, ahora tienen que guardar el día de reposo. ¿Pablo les dijo eso? No, nunca les dijo eso. Más bien les dijo, ustedes nunca han tenido ley. Ustedes nunca han vivido bajo la circuncisión. Ustedes nunca han vivido bajo el pacto de Moisés. Así que ustedes son libres de la ley. Solamente les vengo a decir una cosa. Absténgase de ciertas cosas. Pero nunca les dijo, guarden el día de reposo. Nunca, ni una sola mención. Mira, Pablo, hay unos, el pastor Javier Hernández de la iglesia de Golán estuvo dando la serie del libro de los Hechos. Y yo quería transmitir toda esa enseñanza, pero es muy larga. Pero el libro de los Hechos es el libro de la transición. Llegó el derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos y era la etapa de la transición de la ley a la gracia. Y por eso en el libro de los Hechos vemos tantas cosas que a veces son un poco controversiales, como por ejemplo vemos al apóstol Pedro que todavía guardaba algunos animales que no comía y otros que sí comía, pero ya estaba en el libro de los Hechos y Dios tiene que tratar con él haciéndole descender un lienzo con todo tipo de animales y le dice, Pedro, mata y come. Y todavía estaba tan confundido que decía, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado a mí. Estaba en el proceso, en la transición todavía, pero ya estaba en la etapa de la gracia. Y hay muchos todavía en la etapa de la gracia que están en ese proceso, en esa transición, que Dios les tiene que bajar lienzos para que entiendan que ya estamos en una etapa diferente. Y la religión es tan dura que dice que Dios le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo a Dios, no, Dios, estás mal con lo que me estás haciendo que haga. La religión es tan fuerte que a Jesucristo lo querían matar y a Dios le dicen que no, que está equivocado. Imagínate a un simple mortal como yo, Ricardo Morfín, director del Ministerio Impacto de Gracia, predicando la gracia y santificación a miles de lugares, y luego te dicen, el hermano Morfín está equivocado. ¿Y? A Jesucristo lo querían matar, a Dios le dijeron 3 veces no. Así es la religiosidad, hermano, de aferrada, aún en contra de Dios mismo. Y Pablo enseñaba en el libro de los Hechos en el día de reposo, es verdad. Jesucristo enseñaba en las sinagogas el día de reposo, es verdad. Esto me enseña que tenemos que reunirnos entonces el día de reposo. No, Pablo sabía que los judíos se reunían el día de reposo porque era su costumbre. Y el apóstol Pablo aprovechaba para ir ese día y ganárselos para Cristo Jesús.
Pero después de la cruz hubo un cambio. Abre tu Biblia porque te vas a sacudir. Pregunta, ¿qué día debemos de reunirnos hoy en la etapa de la iglesia? ¿El día de reposo, que es el séptimo día, o el domingo? ¿Qué día debemos de reunirnos como familia en Cristo Jesús? ¿El sábado o el domingo? Fíjate cómo el Espíritu Santo nos da revelación. Ahora te voy a enseñar versículos donde el Espíritu Santo dice, día de reposo, primer día de la semana. Día de reposo, primer día de la semana. Día de reposo, primer día de la semana. Fíjate, por favor, y el Espíritu Santo, yo tiemblo, hermano, al ver estas escrituras de cómo el Espíritu Santo nos trata de hablar de mil maneras para que no adoremos un día, sino que adoremos al Señor de todos los días. Mateo, capítulo 28. Si no fuera importante el primer día de la semana, el Espíritu Santo no lo hubiera narrado, porque ahora ya no se enfoca en el día de reposo. Ahora, después de la resurrección de Jesús, se enfoca en el primer día de la semana. ¿Qué es el primer día de la semana? Según el calendario romano, pero ya les enseñé la primera clase que bíblicamente no es así, sino que bíblicamente es día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día séptimo. Bien podría ser el martes. Claro, pues bien pudo haber sido el martes. Sábado no significa sábado. Decimos sábado porque somos ignorantes, hermano, pero sábado significa reposo, no significa sábado. Bien pudo haber sido el martes, el día de reposo, o el miércoles. Pero ponme atención a esto. Mateo 28:1. Si el día de reposo, que para muchos es el sábado, hubiera sido tan importante para Jesús, ¿qué día crees que hubiera resucitado? Para confirmar, pues el día de reposo, el sábado. Pero mira cómo el Espíritu Santo nos deja bien claro para que entendamos que no es un día el que debemos de adorar. Mira, Mateo 28:1. ¿Qué día resucitó? El domingo. Si se puede decir el domingo, porque dice que resucitó el primer día de la semana. Hermanos del séptimo día, no lo alcanzamos a ver. Los amamos y queremos que sean libres de toda carga. Ustedes no pueden guardar el día de reposo. Confíen en alguien que lo hizo por ustedes. Abracen al Salvador. Él es el Salvador y tú nunca vas a poder llegar a salvarte. Ocupas un Salvador. No es la salvación por alguien que murió, más las cargas de la ley que tú cumplas. Es por gracia o por obras, no por una combinación de ambas. Porque hubo una predicadora que se atrevió a decir que Jesucristo pagó un 60% de la salvación y nosotros tenemos que cumplir el otro 40% con la ley. Así le escuché esas barbaridades, hermano. Hermanos del séptimo día, Cristo les ama. Quítense todas las cargas, pónganlas a los pies de Jesús y sean libres. Levanten sus manos y reconózcanlo como Señor y Salvador de sus vidas. Y reconózcanlo y díganle, Señor Jesús, tú eres Señor del día de reposo. Y reposo en ti. Pasado el día de reposo. ¿Qué significa pasado? Que ya se quedó atrás. Que ya no estamos en el día de reposo, sino que hay un día nuevo. Un día maravilloso, un día glorioso, un día sin cargas, un día lleno de vida y vida en abundancia. El día de reposo
lleno de cargas, lleno de conflictos, lleno de problemas, lleno de discusiones, quedó en el pasado. Tenemos un día nuevo. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana. Yo casi lloro, hermano, porque no sé si lo alcances a recibir como yo lo recibo, pero el Espíritu Santo me está diciendo, lo viejo ya pasó, mijo. Y te doy revelación y entendimiento de 2 días. El día que adoraban supuestamente los hombres y el día que resucitó mi Señor Jesucristo. El día de vida en abundancia, de vida eterna. Abraza ese nuevo amanecer. Y no te quedes con el antiguo. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. La gloria de Dios, el poder de Dios no se demostró el sábado, se demostró el primer día de la semana. Como diciendo, hay un nuevo amanecer lleno de gloria y de poder. En el día de reposo no había milagros, no había señales a través de los escribas y fariseos. Llegó Jesucristo y les demostró que lo que Él quería era milagros, señales y prodigios a favor de toda la humanidad. Y resucitó el primer día de la semana y hubo estruendos. Y la gloria de Dios se sintió. El primer día de la semana. Y mira lo que dice el versículo 26. El primer día de la semana. Ay. No, me adelanto. Todavía tengo poquito tiempo, ¿verdad? Para la hora. Vamos a Marcos 16. Marcos 16, 1. Para que veas cómo ahora el Espíritu Santo está narrando los 2 días. Sábado, domingo, séptimo día, primer día de la semana, haciendo diferencia. Cuando pasó el día de reposo, otra vez. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, por eso decía, la otra María, ¿verdad? En Mateo 28:1 decía, María y la otra María. Y aquí aparecen 2 Marías otra vez. Compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, otra vez, el domingo, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol y Jesucristo había resucitado. Ya no estaba preso, ya no estaba encarcelado, había sido libre el primer día de la semana. Hay libertad para todos el primer día de la semana. Oiga, hermano Ricardo, ahora nos está encajonando en el domingo. Ahora me está diciendo que el domingo no. Solamente te estoy poniendo la contraparte de que el Espíritu Santo está diciendo, ahora estoy levantando más el primer día de la semana que el séptimo día. ¿Con qué intención? De que no adoremos un día, sino que adoremos al Cristo que resucitó el primer día de la semana. No, yo no te digo que adores el domingo. Yo no te digo que adores el sábado. Si tú eres un adorador de Dios el sábado, gloria a Dios, pero no por cargas impuestas por hombres. Si tú eres un adorador el día domingo, gloria a Dios, pero no por cargas impuestas por hombres, porque algo otros se van al extremo y van a decir, ¿ves el domingo? ¿Ves el domingo? Y cuando vean a que alguien adora el sábado, lo van a condenar y a matar. No se trata de eso, hermano. Si tú adoras el domingo, abraza, bendice a todo aquel que adora el sábado también, porque somos hermanos. ¿Ok? San Juan, capítulo 20, versículo 19. Voy a estar leyendo algunos versículos. San Juan, ¿qué dije? Ayúdame. Dale vuelta a mi Biblia. San Juan 20, 19. Anótalo porque tal vez venga en el examen, ¿ok? Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana.
¿Por qué el Espíritu Santo narra esto? Bien pudo haber dicho, cuando llegó la noche se juntaron todos, comieron, partieron pan y asunto arreglado. Pero el Espíritu Santo dice, cuando llegó la noche, en ese mismo día, el primero de la semana, no el sábado, no el día de reposo, dice, estando a las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Pregunta, ¿qué días se estaban reuniendo? Domingo. Sé que tal vez me estoy cuatrapeando si te digo domingo, porque en la primera clase te enseñé que los días no tenían nombre, pero te lo estoy poniendo de esa manera para que entiendas, ¿verdad? Haciendo una contraparte con el sábado. El primer día de la semana estaban reunidos los discípulos partiendo el pan y enseñando la palabra de Dios. Después de la resurrección de Cristo, todo cambió. Y mira lo que dice el versículo 26. Piénsale conmigo. Dice el 26. Ayúdame, Doris, piénsale. 8 días después. Primer día de la semana, 8 días después, nos lleva hasta siguiente domingo. Entonces estaban reuniendo cada domingo. Cada primer día de la semana, dice, 8 días después estaban otra vez los discípulos adentro reunidos. El primer día de la semana. Y Jesucristo llegó con ellos y les dijo, muchachos, ¿por qué se están reuniendo el primer día de la semana? Reúnanse el sábado. Reúnanse el séptimo día. ¿Les dijo eso? No. Se acerca a Jesucristo y les dice, paz a vosotros. Yo soy su paz. Yo soy su descanso. Yo soy su refrigerio. Paz a vosotros. No importa si es sábado, no importa si es domingo, no importa si es lunes, todos los días de tu vida, paz a vosotros. El primer día de la semana. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, hasta eso que no... ¿Sabes lo que significa Pentecostés? 50. Repite conmigo, Pentecostés igual a 50 días. Si tú sacas la cuenta en los 50, si fuera el día 49, sería sábado. Pero el Espíritu Santo no vino el día 49, vino el día 50. Levítico capítulo 23, versículo 15. No alcanzamos a leer, hermano, porque no tenemos revelación, que el Espíritu Santo llegó el primer día de la semana. Tremendo, ¿no? Si fuera tan importante el día de reposo, el Espíritu Santo lo hubiera confirmado el día de reposo, pero llegó y bajó, descendió del suelo, hizo un gran estruendo y todos fueron llenos del Espíritu Santo el primer día de la semana. Hechos capítulo 20. Vamos a Hechos capítulo 20. Y vamos a reprender a Pablo. Vamos a decirle, Pablo, no entiendes tú nada, Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 7. O Pablo entendía algo que nosotros no entendemos. Bueno, si lees todo Gálatas te vas a dar cuenta que Pablo estaba en contra de adorar un día. Dice versículo Hechos 27, Pablo, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el martes, el día siguiente o el segundo día de la semana,
Y alargó el discurso hasta la medianoche. Dice que estuvo predicando ahí tanto que uno se le durmió y se le cayó y se le mató y luego oró por él y lo resucitó. Con Pablo no había problema. Él tenía poder para sanarlos y resucitarlos. Pero estamos viendo que se reunían los discípulos el primer día de la semana, o sea, el domingo. Es lo que Pablo está diciendo. Y mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 16. Te estoy leyendo un montón de versículos ya por el tiempo que no te lo voy a alcanzar a leer todo. Bueno, a explicar todo. Todo. Hechos, 1 Corintios 16, del 1 al 2. Te hago una pregunta, hermano. ¿Qué día se debe de adorar a Dios? ¿El sábado o el domingo? ¿O el séptimo día o el primer día de la semana? ¿Por qué te hago este comentario? Porque algunos creen y han enseñado, y los hermanos del séptimo día han enseñado que Constantino cambió el día sábado por el día domingo en el año 325 después de Cristo. Y eso es mentira. Constantino no cambió ningún día, lo cambió el Espíritu Santo. Y nos lo enseña Pablo en sus cartas también. Que los días que se estaban reuniendo era el primer día de la semana. Lo dice Pablo otra vez. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. Vamos a leerlo, a ver qué dice Pablo. Y Pablo les enseña a todos los hermanos de todas las iglesias que se reúnan el primer día de la semana. Pablo, te estás equivocando de día, te brincaste un día, te debería ser un día más para atrás, ¿no, Pablito? Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, en todas las iglesias. Pablo dio esta orden, que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo estaba diciendo, yo los voy a ir a visitar a todas las iglesias que he fundado y les estoy diciendo que recojan una ofrenda el primer día de la semana, porque ahí los voy a estar viendo. ¿Cuándo se reunían? El primer día de la semana, el domingo. ¿Cuándo Pablo iba a llegar a visitarlos? Los domingos. Tenían la reunión y los domingos. ¿Cuándo se reúnen las iglesias cristianas hoy en día? Los domingos. ¿De dónde salió? De la enseñanza del apóstol Pablo, porque hay muchos que tienen revelación que las reuniones son los domingos, y de verdad es que hay muchos que se reúnen los domingos, otros se reúnen los martes, otros los miércoles. ¿Y qué importa el día que tú te reúnas? Lo importante es que glorifiques a Dios y no un día. ¿Cuántos dicen amén? Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, dice que Juan estaba en el día del Señor. Y algunos dicen, ¿ves que estaba en el día de reposo? No dice que estaba en el día de reposo, sino en el día del Señor, el primer día de la semana. 1 Corintios 11:20, te vas a dar cuenta que ahí dice que era el primer día de la semana. Nos vemos en un momentito, hermano, para concluir con la serie de nuestro reposo. Es súper importante que entiendas esto, no para contender sobre opiniones, si debemos de guardar un día, o toda la semana, o el séptimo, o el primero, sino para que entiendas que Jesucristo es Señor del día de reposo y abraces a todos los que adoran lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el día que sea. Abrázalos y quiérelos y respétalos igual. Pero aquel que cree que se tiene que adorar solamente un día, va a estar juzgando y condenando a los que adoran diferentes días. Pero tú y yo tendremos amor con todos ellos. 5 minutos y nos vemos.